capítulo 19, desde el versículo 1 al 13, y Hebreos, capítulo 9, del versículo 11 al 14. Un hermano, por favor, ayudarnos con la lectura de la palabra de Dios. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua. También lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que escogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Libro de Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 9, al 14. Versículos 11 al 14.
estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos purifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Que el Señor nos bendiga con el estudio de su palabra. Amén. Oíamos que la razón de este estudio es ayudarnos en preparar nuestras almas para hacer memoria del Señor. Es un ejercicio que el creyente constantemente debe hacer, y ya deberíamos estar en condiciones, pero aún en el transcurso de este culto hasta el momento de hacer memoria del Señor, cuán fácilmente podemos contaminarnos. Entonces, muchos detalles cuanto a este sacrificio tan interesante no podremos tocar, pero esperamos que sea de una verdadera ayuda para prepararnos para hacer memoria del Señor. Entonces aquí tenemos un sacrificio adicional a muchos otros que ya se habían ordenado, principalmente en el libro de Levítico. Todos ellos, en alguna manera, hablan del Señor Jesucristo y su sacrificio perfecto, un solo sacrificio realizado por Él. Pero requirió en estos libros de la ley de muchos sacrificios para presentar los aspectos tan variados y tan importantes de la muerte de Cristo. Preguntamos, ¿y por qué un sacrificio más? ¿Qué necesidad había? El libro de Números está relacionado con el viaje a través del desierto. El desierto se había convertido aún más en una tremenda fuente de contaminación para el israelita. Y tomando en cuenta tantas personas que morían bajo el juicio de Dios, vemos el gran interés de Dios en que el pueblo de Dios pueda mantener las condiciones para gozar de una comunión con un Dios santo y seguir sirviéndole. Entonces, este sacrificio tiene una aplicación muy directa a algo que sucedía con frecuencia, aún accidentalmente, aún sin estarlo pensando de antemano. El israelita podía contaminarse ceremonialmente, lo cual contaminaba el tabernáculo y en consecuencia le limitaba a él. Entonces vemos el interés de Dios en la comunión del pueblo de Israel, restablecer la comunión. 1 Corintios 11, donde el apóstol nos habla de
la cena del Señor, Él exhorta a los creyentes: examinaos a vosotros mismos. Cada uno debe examinarse. Y entonces, ¿qué dice? Y coma así del pan. El examen no es para el creyente abstenerse de celebrar la cena del Señor. Es para él hacer uso del recurso que tenemos para restablecer la comunión y comer así del pan. Eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros en esta mañana apreciemos nuevamente, con gratitud, como hemos cantado, lo que Cristo hizo allí en la cruz a nuestro favor. Entonces, además, podríamos pensar que este sacrificio adicional, Dios nos va a mostrar excelencias adicionales del sacrificio de Cristo. Todos estos detalles tienen su objetivo de hacernos apreciar más lo que Cristo hizo por nosotros. Algunas de esas excelencias adicionales que podríamos brevemente mencionar: bueno, aquí está un sacrificio que se ofreció una sola vez. No hay ninguna mención de repetición. Puede ser que sí hizo falta en un futuro, pero solamente mención de un sacrificio y su valor perdurable para limpiar al pueblo de Dios mediante aquellas cenizas que representaban todo el valor del sacrificio. Entonces era diferente a la mayoría de los sacrificios bajo la ley, en que ellas se repetían. Esta no hay mención de repetición de ella. Y otro aspecto que resalta la excelencia del sacrificio de Cristo es que estamos aprendiendo aquí algo más de lo contaminante del pecado. Cuán fácilmente contamina. Aquí hay tres personas que solamente por tener algo que ver con llevar a cabo el sacrificio y poner a la disposición del pueblo aquella ceniza, quedaban inmundas. Entonces, cuán fácilmente el sacerdote quedaba inmundo. El que recogía las cenizas y las ponía en un lugar limpio quedaba inmundo hasta la noche. El hombre que aplicaba el agua de purificación al que se había contaminado también quedaba inmundo hasta la noche. Pero cuando se habla de las cenizas colocadas fuera del campamento, en un lugar limpio, no hay ninguna mención de contaminación. Era algo puro. Y esto nos hace entender, hermanos, que el Señor Jesucristo, como vamos a ver en Hebreos capítulo 9, Él llevando nuestros pecados y toda esa contaminación nuestra, sufriendo la ira de Dios por nosotros, Él mantuvo su absoluta y perfecta pureza. Algunas otras diferencias, esta mención de Eleazar el sacerdote, creo que no tenemos otra en relación a los sacrificios, y podríamos preguntar por qué
él y no el sumo sacerdote. Bueno, había una ordenanza en cuanto al sumo sacerdote, que él no podía contaminarse por muerto, ni siquiera el familiar más cercano, porque era el que representaba al pueblo ante Dios. Entonces quizás por esa razón no era el sumo sacerdote, sino Eleazar, el sacerdote que iba a salir fuera del campamento, porque el animal era quemado fuera del campamento, y Eleazar iba a supervisar este sacrificio. En cambio, el Señor Jesucristo es el llamado el sumo sacerdote de los bienes venideros en Hebreos capítulo 9, y Él es el sacrificio, Él es el que lo ofreció a Dios. Y cuán diferente, pues, cuán deficiente se ve las ordenanzas bajo la ley en relación a la superioridad y la perfección del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces está la descripción del sacrificio, hay muchos detalles. El pueblo de Israel debía traer esta vaca, hembra, joven, alazana, un color rojo, es el mismo nombre Adán, y podría recordarnos la perfecta humanidad del Señor Jesucristo. Dos palabras que indican la perfección de este animal: era perfecta y no había en él falta, positivo y negativo. No se encontraba ninguna imperfección en el animal, sobre la cual no se haya puesto yugo. Oíamos de yugos en esta conferencia, y nosotros como pecadores todos llevamos la marca de un yugo que es el yugo del pecado, esa servidumbre. Hubo uno quien nunca fue marcado por ese yugo, porque él era sin pecado. Entonces se describe el sacrificio en sí fuera del campamento, degollado, y luego la sangre rociada 7 veces hacia la parte delantera del tabernáculo. Normalmente en una expiación, como se llama este sacrificio, la sangre era introducida en el lugar santísimo. Aquí solamente rociada. Pero el ojo de Dios, hermanos, estaba contemplando todo. Y hubo uno quien apreció ese sacrificio como ningún otro podía apreciarlo. Dios mismo estaba contemplando en su Hijo el cumplimiento de todas las exigencias de la ley para que nosotros quedáramos limpios del pecado. Luego, otro detalle, el animal quemado, su cuero, su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. La sangre normalmente era recogida aparte para ser rociada sobre el altar y otros lugares, pero aquí la sangre quemada iba a quedar incorporada en las cenizas, y ese rociamiento pues era como aplicar la sangre directamente al que había sido contaminado. Otro detalle será el cedro, la madera de cedro, hisopo y escarlata, y pienso que nos está mostrando el carácter de este mundo. El apóstol Juan habla de ese mundo que nos rodea, que es equivalente al desierto que rodeaba la nación de Israel, y cuán fácilmente para nosotros nos afecta los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida.
puede afectarnos, pero aquí está todo eso. Esos tres elementos, la madera de cedro, hisopo y escarlata, echado en medio del fuego. Entonces el creyente, al contemplar lo que Cristo hizo, llega a entender lo que realmente es el mundo. El mundo no tiene nada para mí, no tiene nada de valor para Dios, y es una contaminación. Entonces está la aplicación del agua al caso del contaminado. Había que aplicarlo. Ahora, Hebreo, pues no vamos a decir mucho porque ya me he pasado el tiempo que quería tomar, pero aquí nos está mostrando, por un lado, las deficiencias de aquellos sacrificios del pasado. Versículo 13 menciona específicamente las cenizas de la becerra. Menciona también la sangre de los toros y de los machos cabríos, quizás refiriéndose a los sacrificios del día de expiación, el día más importante en el calendario del israelita. Entonces, eso tenía valor para la purificación de la carne, algo externo, ceremonial. Pero versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, aquellos sacrificios tan variados, tan repetidos, tan frecuentes, todos en alguna manera anticipaban el sacrificio de Cristo. La redención que Él obtuvo se llama aquí una redención eterna, en contraste con lo transitorio del beneficio de los sacrificios bajo la ley. Entonces, todo eso anticipando lo que Cristo hizo en la cruz. Pienso, hermano, que esto nos va a ser de mucha ayuda para apreciar la bendición que hemos alcanzado por medio de los sufrimientos de Cristo. Ese que sufrió en nuestro lugar toda la ira de Dios, como aquel fuego intenso que consumía aquella becerra. Allí fuera del campamento, nuestro Señor ocupó ese lugar para nosotros, para que tengamos nosotros entrada. No estamos fuera del campamento ahora, sino hemos sido admitidos por gracia, porque Él ocupó ese lugar fuera del campamento. Apreciamos, hermanos, sus contribuciones para ayudarnos a entender mejor este sacrificio de la vaca alazana. Como sabemos, estamos ante una sombra de Cristo, uno de los tipos de Cristo, como el Señor expresó, porque de mí escribió Él, refiriéndose a Moisés. Y aquí está un tipo de la persona y del sacrificio de Cristo. Y quería mencionar el color del animal rojo, de una vaca alazana, y entre el ganado
un animal con ese color es muy extraño. Según algunos comentaristas, dice que no debía tener ni un pelo de otro color. El animal tenía que ser totalmente rojo. Entonces, eso podría apuntar a que él es singular, muy particular. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Él era, sin duda alguna, hombre, 100%, pero único, sin igual y sin comparación. Pero este color también apunta a sus sufrimientos, su sacrificio. Pero era una vaca. También nos habla de la debilidad. La mujer, dice, ella es un vaso más frágil, y Cristo vino en debilidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero otro detalle en el versículo 2 es que, como hemos oído, ella no debía haber llevado yugo alguno, no se le había puesto yugo. Y ya hemos oído de que nos habla de que Cristo no tuvo pecado, no conoció el yugo del pecado. Pero también nos podría señalar de que Él lo hizo de una manera voluntaria, para que un animal llevara el yugo. Lo obligaban al trabajo, al servicio. El ser enyugado ya era una obligación al servicio. El Señor lo hizo de una manera voluntaria. Esa es una verdad que encontramos en el Nuevo Testamento. Reiteradamente el Señor expresó que su sacrificio era voluntario. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero otro detalle acerca del yugo, no solamente este yugo que ella no había llevado el yugo, nos habla de que Cristo no llevó el yugo del pecado. Nos habla también de que Cristo lo hizo voluntariamente. Pero otro detalle es que podría señalarnos de que Él lo hizo solo. No hubo otro a su lado. El sacrificio del Señor lo hizo Él solo. Solo Él lo podía hacer. Más nadie. Cuando se enyugan, como aprendíamos, a un animal, hay otro a su lado, son dos. En cambio, el Señor sintió el desamparo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a veces cantamos, varón solitario. Él solo hizo este sacrificio. Son detalles muy preciosos, pues, que nos hablan acerca de la persona de Cristo y de su sacrificio.